El BMW X5, presentado como el símbolo definitivo de poder y capacidad off-road, se transformó en una trampa helada que dejó a sus propietarios con la puerta rota en la mano y sin otro remedio que trepar por el maletero. La escena de un hombre elegante intentando abrir la puerta y viendo cómo la manija se desprende, mientras el frío intensifica la frustración, muestra la cruda ruptura de la promesa de invulnerabilidad. Cada intento de arreglar el daño implica gastos inesperados que erosionan tanto la confianza como la cartera. ¿Quién es el verdadero responsable de esta ruptura entre la publicidad gloriosa y la dura realidad? El BMW X5, presentado como un modelo de alto nivel en el segmento de los crossover, se encontró con problemas prácticos en climas muy fríos. En regiones donde la temperatura cae bajo cero, los propietarios reportaron el rotura de las manijas exteriores de las puertas, fabricadas con una aleación que se vuelve frágil al congelarse la humedad interna del mecanismo. Además, la ventilación del cárter, PCV válvula, podía congelarse, formando tapones de hielo que provocaban un aumento de presión en el sistema y el derrame de aceite. Otro punto crítico fue la geometría de la suspensión trasera, que presentaba un camber negativo, lo que aceleraba el desgaste de la cara interna del neumático. En 1994, la empresa bajo el emblema de 3 rayas amplió su alcance, adquiriendo a Rover Group por 800 millones de libras. La operación se percibió como una puerta de entrada a una nueva era de vehículos con capacidad todoterreno, combinando la tradición británica en off-road con la precisión alemana. 5 años después, en 1999, se lanzó la primera generación del BMW X5. La prensa mostró el nuevo modelo bajo luces intensas, rodeado de paisajes nevados y senderos escarpados, y los materiales promocionales lo describieron como un crossover sin límites, orientado a compradores que buscaban tanto estatus como versatilidad. El proyecto contó con una arquitectura completamente nueva, desligada de la Serie 5, y con la incorporación de la tecnología de tracción total heredada de Rover. Esta combinación pretendía ofrecer una plataforma ligera y adaptable, sin renunciar a la capacidad de enfrentar caminos difíciles. Los primeros clientes, atraídos por la mezcla de lujo y versatilidad, realizaron pedidos que superaron rápidamente la capacidad de producción prevista, lo que llevó a los concesionarios a alargar las listas de espera, sobre todo en regiones con inviernos duros. Con la puesta en marcha de la producción, la fábrica alineó sus líneas para entregar los primeros ejemplares antes de la temporada invernal. Sin embargo, bajo la superficie, la interacción entre la nueva plataforma ligera y la mecánica de tracción completa empezó a revelar tensiones que el público aún desconocía. Los primeros informes de los propietarios surgieron de climas fríos, confirmando los problemas de las manijas de las puertas y el congelamiento del sistema PCV. En el año 2000, BMW vendió Rover Group, incluyendo a Land Rover, a la empresa estadounidense Ford Motor Company, lo que marcó el final de la participación directa de BMW en la filial británica. Durante la primera década del siglo, la gama del X5 incorporó motores V8, introducidos a principios de los años 2000, y más tarde, versiones diésel que resultaron ser las más apreciadas por la clientela rusa por su fiabilidad. La producción de la primera generación del X5 concluyó en 2006, cerrando el ciclo de este modelo inicial. En la sala de pruebas de la antigua fábrica de Rover, los ingenieros mostraban el sistema de transmisión permanente que había convertido a sus vehículos en referentes de capacidad off-road. El sello de esa tecnología quedó grabado en los documentos internos. Tracción en las 4 ruedas con caja de transferencia de alta resistencia, diferencial central con bloqueo manual y una distribución de par diseñada para superficies escarpadas. Cuando los responsables de BMW se sentaron frente a esos planos, la idea era clara: tomar esa arquitectura de tracción y combinarla con la visión de una nueva generación de SUV, más ligera y orientada al mercado premium. El equipo de desarrollo de BMW, encabezado por los diseñadores de chasis que habían trabajado en la Serie 5, decidió crear una arquitectura totalmente nueva. En lugar de adaptar una plataforma existente, construyeron un bastidor independiente, optimizado para la rigidez torsional y reduciendo el peso mediante el uso puntual de componentes de aluminio, junto a una base predominantemente de acero. La decisión tenía una lógica de negocio evidente: lanzar un vehículo que pareciera robusto, pero que mantuviera el consumo y la dinámica de conducción de un coche de carretera de alta gama. Así nació el primer X5, un cruce entre la promesa de capacidad todoterreno de Rover y la elegancia de BMW.
Durante las primeras sesiones de ensamblaje, se describía la transmisión permanente con sus especificaciones técnicas. La caja de transferencia podía soportar torques superiores a 200 Nm y la potencia de los motores superaba los 200 caballos de fuerza, mientras el diferencial central ofrecía una opción de bloqueo manual, que el conductor podía activar cuando fuera necesario. Los ingenieros de BMW, por su parte, enfatizaban la necesidad de mantener una distancia al suelo moderada y una altura de centro de gravedad baja, con el objetivo de ofrecer una conducción estable en carreteras sinuosas. La combinación de la robustez del sistema de Rover y la ligereza del chasis de BMW creó una tensión que al principio pareció resolverse con la simple incorporación del tren motriz de Rover al nuevo bastidor. Sin embargo, la primera señal de advertencia surgió antes de que el modelo llegara a los concesionarios. En los foros de propietarios y en los informes de los primeros usuarios rusos comenzaron a aparecer quejas sobre las manijas exteriores de las puertas. Estas piezas, fabricadas con una aleación de aluminio diseñada para reducir el peso total del vehículo, mostraban una fragilidad inesperada cuando se exponían a temperaturas bajo cero. La humedad atrapada en los recovecos del mecanismo se congelaba, generando microfracturas que terminaban con un crujido audible y la rotura súbita de la manija. La consecuencia inmediata fue que los conductores se veían obligados a abrir la puerta a la fuerza o a sortear el acceso entrando por el maletero, un gesto que contrastaba brutalmente con la imagen de potencia que la campaña publicitaria había construido. El problema de las manijas no fue aislado. Rápidamente se extendió a otras partes exteriores donde la ligereza del aluminio había sido priorizada sobre la resistencia estructural. En los talleres de servicio, los técnicos reportaron una creciente incidencia de fallos en componentes de la carrocería que, bajo la presión del frío intenso, mostraban grietas y deformaciones. Cada reparación implicaba un costo adicional para los propietarios, que ya habían invertido una suma considerable en una máquina que prometía ser el rey del off-road. La combinación de una plataforma ligera con un sistema de tracción robusto, sin la correspondiente adaptación de los materiales a climas extremos, estaba empezando a desvelar su incompatibilidad fundamental. BMW incorporó las tecnologías de tracción total desarrolladas por Rover, pero la reingeniería de algunos elementos se retrasó por la presión de lanzar el modelo al mercado en la fecha prevista. A medida que la producción avanzaba, la empresa enfrentó una escalada de costes inesperada. Cada unidad que requería la sustitución de una manija exterior o la reparación de una pieza dañada representaba un gasto que no estaba contemplado en el presupuesto inicial. Los concesionarios, intentando preservar la reputación de la marca, absorbían parcialmente esos costes, pero la carga financiera comenzaba a trasladarse a los clientes, que veían cómo su inversión inicial se desvanecía en gastos de mantenimiento no previstos. La promesa de un sub-premium, capaz de enfrentar cualquier camino, empezaba a erosionarse bajo el peso de una problemática que no había sido anticipada en la fase de diseño. Los departamentos de marketing, que habían vendido al X5 como un vehículo indestructible para todo tipo de terrenos, comenzaron a recibir preguntas cada vez más incisivas de los compradores. ¿Cómo podía un vehículo con tracción permanente fallar en una simple manija de puerta? Los ingenieros, por su parte, se vieron obligados a reconsiderar la selección de materiales y a proponer soluciones que implicaran un aumento del peso, comprometiendo la eficiencia de combustible, que había sido una de las metas originales del proyecto. Mientras los talleres recibían más y más vehículos con estos defectos, la presión mediática creció. Artículos en revistas especializadas y reportes televisivos destacaban la discrepancia entre la imagen de todoterreno de lujo y la realidad de un coche que mostraba vulnerabilidades en condiciones climáticas severas. Cada nueva noticia alimentaba la duda de los futuros compradores y aumentaba la incertidumbre entre los actuales propietarios, que empezaban a preguntarse si la inversión valía la pena ante la amenaza de gastos recurrentes. En este punto, el proyecto se encontraba en una encrucijada. Seguir invirtiendo en la solución de los problemas de las manijas y los componentes externos, o aceptar que la combinación de la transmisión de Rover con la plataforma ligera de BMW requería una revisión estructural más profunda. La decisión tendría implicaciones directas en los números de ventas, en los costes de garantía y, sobre todo, en la reputación de la marca frente a un mercado cada vez más exigente. La respuesta a esa disyuntiva abriría la puerta a una serie de desafíos ocultos que, aunque aún no se habían manifestado plenamente, prometían transformar la experiencia de los propietarios en algo mucho más crítico. Así, mientras la industria observaba con cautela, los ingenieros trabajaban en los últimos prototipos, intentando equilibrar la fuerza de la tracción total con la fragilidad de los componentes exteriores.
La pregunta que aún quedaba sin respuesta era: ¿qué peligros ocultos aguardan bajo la superficie de este híbrido de poder y ligereza? El ingeniero de desarrollo, bajo la presión de reducir el peso total del vehículo y mantener un precio competitivo, optó por una aleación de aluminio ligera para las manijas exteriores de la puerta. En los diagramas de diseño la pieza se mostraba como impecable, sin masa excesiva y con un acabado brillante que reforzaba la imagen de modernidad que la campaña publicitaria había prometido. Sin embargo, la primera temporada de inviernos severos en Rusia reveló una vulnerabilidad inesperada. Cuando la humedad quedó atrapada dentro del mecanismo de la manija, el descenso de la temperatura hizo que el agua se congelara, generando microfracturas en la aleación. En cuestión de semanas, los propietarios comenzaron a reportar la rotura de la manija al intentar abrir la puerta, obligándolos a forzar el acceso o a introducir una herramienta improvisada a través del portaequipajes. Las reparaciones no eran simples. Un taller especializado en la marca requería significativos costos para la sustitución de la pieza, y el repuesto, fabricado en serie, tenía que ser solicitado directamente a la central de piezas de BMW, lo que añadía retrasos de varias semanas. Para muchos clientes, el gasto inesperado se sumaba a los pagos mensuales del préstamo del vehículo, creando una presión financiera que amenazaba con convertirse en una deuda difícil de afrontar. A medida que la temperatura bajaba, el problema del sistema de ventilación del cárter, conocido como PCV, empezaba a manifestarse con la misma crudeza. Los canales de ventilación estrechos, diseñados para canalizar los gases del motor, al congelarse la humedad interna, formaban tapones de hielo. Estos tapones bloqueaban la circulación del aire, provocando un aumento súbito de la presión interna del motor y forzando la salida de aceite por los sellos más vulnerables del bloque. Los síntomas se percibían de inmediato. Una densa columna de humo gris emergía del tubo de escape, acompañada de un ruido metálico que indicaba el rozamiento interno del motor. En los talleres, los mecánicos describían la escena como un motor que llora por la falta de ventilación. Y la reparación implicaba el desmontaje parcial del motor, la sustitución de los sellos dañados y, en casos extremos, la reconstrucción completa del motor, una operación que conllevaba costos elevados. Los dueños, que habían adquirido el BMW X5 de primera generación como símbolo de estatus, se encontraban ahora ante una decisión imposible: mantener el coche y absorber los gastos de reparación que amenazaban con agotar sus ahorros, o deshacerse del vehículo y perder la inversión inicial, además de la reputación que habían construido alrededor de la marca. Según algunos informes, la garantía cubría principalmente los componentes externos, mientras que los daños internos de la PCV a menudo quedaban fuera de su alcance. La cadena de incidentes alimentó una creciente desconfianza en la comunidad de usuarios. Cada nuevo caso de rotura de la manija o de bloqueo del PCV se transmitía rápidamente, creando la percepción de que el vehículo era incapaz de soportar los rigores del clima ruso. Los concesionarios intentaban calmar la situación ofreciendo paquetes de mantenimiento, pero la escasez de repuestos y la complejidad de los trabajos elevaban los tiempos de espera y, con ello, la frustración de los clientes. Mientras los propietarios veían cómo su sueño de poseer un todoterreno se desmoronaba bajo la nieve, la amenaza más grave permanecía oculta bajo la superficie del vehículo, una falla que afectaría directamente al contacto del coche con la carretera. El sistema de suspensión trasera del primer X5 fue concebido para proporcionar una conducción cómoda y ágil, pero un detalle estructural quedó bajo la promesa de elegancia. El ángulo de caída de las ruedas traseras era deliberadamente negativo. Esa inclinación hacía que el borde interno del neumático se cargara de forma constante, generando una fricción superior a la esperada en cualquier carretera, y mucho más en superficies cubiertas de nieve y hielo. Cuando el crudo invierno ruso empezó a poner a prueba la resistencia del modelo, los propietarios notaron que los neumáticos traseros perdían la banda interna a un ritmo acelerado. Según algunos mensajes de propietarios, la vida útil de la cubierta podía situarse en torno a los 15 a 20.000 kilómetros, y en ciertos casos alcanzaba valores menores. La velocidad del desgaste reducía drásticamente la distancia entre cambios de neumático, obligando a los conductores a programar sustituciones antes de lo previsto. El coste de un juego completo de neumáticos para el X5, especialmente los de gama alta requeridos por la marca, representaba una cifra muy significativa en relación al precio total del vehículo. Para un propietario que había invertido una importante suma en la compra, la necesidad de reemplazar las ruedas traseras cada cierto número de kilómetros suponía una carga financiera inesperada. Algunos clientes llegaron a enfrentar dificultades económicas para poder afrontar la reparación,
licitación, mientras que otros optaron por dejar el vehículo sin uso. Las quejas no tardaron en escalar a los foros de propietarios y a las redes sociales, donde la frustración se mezclaba con la incredulidad. Los comentarios señalaban que el problema no tenía solución fácil. La geometría de la suspensión era parte del diseño original y alterar el ángulo de caída requería una reingeniería costosa que la fábrica no estaba dispuesta a financiar. Las garantías ofrecidas por los distribuidores cubrían poco más que la reparación de piezas individuales, dejando la sustitución de neumáticos como gasto a cargo del cliente. Los talleres de la región empezaron a experimentar un aumento notable en la demanda de servicios de rotación y alineación, mientras que los distribuidores de neumáticos percibían una oportunidad de negocio inesperada. Los precios de los neumáticos de repuesto se dispararon, y en algunos casos los costos de sustitución alcanzaron cifras que superaban el presupuesto familiar de muchos propietarios. La presión económica se convirtió en un desafío para la comunidad de usuarios del X5. Al mismo tiempo, la reputación del modelo comenzó a resquebrajarse en los medios especializados. Artículos de revistas automotrices describían al X5 como una bestia de lujo que se deshace en la nieve, mientras que analistas de la industria señalaban la falta de una estrategia de adaptación a climas extremos como una carencia de planificación estratégica de la marca. La percepción pública se tornó más crítica y la marca perdió parte de la credibilidad en un mercado donde la fiabilidad invernal era un criterio esencial. Esta serie de acontecimientos, que transformó una aspiración de estatus en una carga económica, abrió una puerta inesperada para el futuro del X5. Un fenómeno cultural empezó a gestarse en los círculos de entusiastas. La misma máquina que había causado tantos problemas empezaba a ser vista como un objeto de colección, un símbolo de resistencia y de lecciones aprendidas. ¿Qué proceso llevó al X5 de ser una pesadilla de invierno a convertirse en un referente coleccionable? Los propietarios que sobrevivieron a los inviernos más duros descubrieron, con el paso de los años, que el primer X5 de la generación fundadora empezó a circular entre los coleccionistas como un trofeo de la resistencia. Según algunas subastas de automóviles clásicos, una unidad original, con kilometraje bajo y sin reparaciones mayores, podía alcanzar precios que, en ciertos casos, superaban la margen de beneficio típica de un concesionario promedio. La escasez de ejemplares auténticos y el relato de una máquina que desafió a la nieve rusa transformaron al X5 en un objeto de deseo, aunque su origen estuviera marcado por fallas inesperadas. La variante diésel, introducida varios años después de la versión de gasolina, se consolidó como la bestia de trabajo para los usuarios que necesitaban recorrer largas distancias en regiones de clima extremo. Su motor, un 6 cilindros M57, mostró una durabilidad que, según algunos propietarios, superó a la de sus pares, manteniendo la potencia y el torque necesarios incluso a temperaturas bajo cero. Los conductores que confiaron en esta versión describieron cómo la máquina siguió arrancando tras cientos de arranques en nieve profunda, mientras que los modelos de gasolina ya habían sido enviados al taller con mayor frecuencia. Esa reputación de fiabilidad reforzó el valor de la primera generación, convirtiéndola en una pieza de historia que ahora se negocia como cualquier obra de arte automotriz. A medida que las historias de los talleres y los relatos de los usuarios comenzaron a circular en foros en línea, surgió una narrativa que mezcló la crudeza de los problemas iniciales con el romanticismo del coche indomable. Los entusiastas compartían fotos de la puerta partida, pero también celebraban la capacidad del motor diésel para enfrentar la adversidad. Esa dualidad creó un mito, el X5 como símbolo de estatus y simultáneamente como prueba de la determinación del propietario frente a la adversidad. La comunidad pasó de la queja a la veneración, transformando una experiencia dolorosa en un legado que se transmite de generación en generación dentro de los círculos de coleccionistas. El mensaje que emerge de esa transformación es claro. Cuando la estrategia de marketing promete un todoterreno, pero la arquitectura del vehículo está diseñada para un entorno diferente, la incongruencia puede convertirse en una historia de culto. La promesa de universalidad se vio erosionada por los límites técnicos, entre ellos los tiradores de puertas que podían romperse por la fragilidad del material y la ventilación del cárter, PCV, que en climas extremadamente fríos podía congelarse, generando sobrepresión de aceite. Sin embargo, la narrativa emocional y la identificación con el desafío consolidaron el modelo como un referente cultural.
Este fenómeno no es exclusivo del pasado. Las marcas actuales que lanzan crossovers eléctricos, anunciando la capacidad de afrontar cualquier carretera, a menudo ignoran las limitaciones de la autonomía de la batería en climas extremadamente fríos. Los primeros adoptantes de esas plataformas ya reportan reducciones significativas del rango y la necesidad de sistemas de calefacción que comprometen la eficiencia, reproduciendo el mismo desajuste entre marketing y realidad que vivió el X5. Al observar cómo el mito del X5 persiste y se adapta, surge una cuestión que atraviesa la industria. Cuando la promesa de un automóvil supera sus verdaderas capacidades, ¿quién debe asumir la responsabilidad? ¿El fabricante, el mercado que alimenta esas expectativas o el comprador que persigue el sueño? ¿Qué opinas? Comparte tu punto de vista en los comentarios.